Ok, sean todos bienvenidos, los que están aquí, los que están a través del internet, sean bienvenidos a todos. Yo sé que hoy tiene algo especial para cada uno de ustedes. Eh, si no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es un buen día para hacerlo. Creo que Él puede hacer más cuando tú le permites entrar a tu vida y acomodar tu vida. Él puede hacer más que cuando no le permites. Cuando Él no pudo hacer milagros, fue cuando no creyeron en Él. Y dice que no hubo grandes milagros. Pero si tú hoy estás dispuesto a recibir de tu corazón, dejar entrar a tu vida, hoy puede hacer un milagro en tu vida. Es sencillo, solamente tienes que cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y repetir conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Dios, que me enjuagues con la sangre de Jesús, que me limpies de toda maldad, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, Señor, que seas mi Señor y mi Salvador, el Señor de mi vida en cada área de mi vida, Señor. Y gracias por adoptarme como hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Yo creo que si tú hiciste esta oración conmigo, hoy Dios puede hacer algo contigo más grande de lo que ha hecho hasta hoy. ¿Sí? Entonces, eh, si tú estás enfermo en esta mañana, si tú tienes una necesidad en esta mañana, solo en esta hora, creer en el Señor Jesús y Él puede sanarte. Toda enfermedad en el nombre de Jesús sale de tu cuerpo ahora mismo. Todo dolor, toda artritis fuera en el nombre de Jesús. Cáncer se deshace ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Declaro sanidad en cada cuerpo, en cada vida, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte fuera en el nombre de Jesús. Aquel que no tenía una esperanza de vida, hoy Cristo viene a su vida y dice que todavía te da una oportunidad. En el nombre de Jesús, declaramos vida en esos cuerpos, en el nombre de Jesús, en esos cuerpos enfermos. Ahora mismo toda enfermedad sale, huye, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues continuamos. Hoy tenemos un tema, ¿sí? El diezmo y la ofrenda son santos. Dando un poquito de continuidad a los días 8 días, mi esposa y un servidor aprendimos no solamente a diezmar, sino a ofrendar, no solamente a ofrendar, sino a ir más allá. En muchas de las veces, no siempre puede ser así, hermanos, tengan cuidado también, eh, eh, porque es cuando Dios te lo pide. Ahora, te voy a decir que si lo haces para Dios y con amor, Dios nunca se queda con nada. Y entonces tener cuidado nada más. Para mí, bueno, no lo había dicho, ahorita mi esposa aquí enfrente de mí, creo que no sé si le dije, pero sí, realmente para mí ha sido un ejemplo porque ella no solamente diezma, da más allá. A veces da su 50% y a veces da hasta el 100%. Sí, y ya había veces que me le quedaba bien, dice, ¿cómo? O sea, ¿se va a quedar sin nada? Sin nada, sí, pero ella lo hacía así, pero eso hace que las puertas de los cielos se abran sobre su vida y que aquellos que le rodean, que somos su familia, pues nos alcancen las bendiciones también, porque si Dios la bendice a ella, pues también alcanzamos bendiciones, ¿no? Por parte de ella, sí, y nosotros decidimos sembrar y regar esos diezmos obedeciendo a Dios a través de los diezmos, a través de las ofrendas, ¿sí? Y bueno, sabemos que muchos cristianos no quieren diezmar, ¿sí? Pero lo único que están haciendo es de tener bendiciones de Dios para sus vidas. Es lo único que estás haciendo. O sea, cuando alguien te dice que diezmes, no es por el conocimiento o por querer obtener dinero, es porque Dios lo dice en su palabra. ¿Sí? Y si tú diezmas es porque Dios te quiere, si Dios te pide que tú diezmes es porque Dios te quiere bendecir de una manera sobrenatural, sobrenatural, ¿sí? Y ya sé que a muchos cristianos no nos cuesta trabajo porque ya lo tenemos en el ADN de Dios, pero a otros muchos les cuesta más trabajo que a otros, ¿no? Entonces, ¿qué debemos diezmar? Dice, el diezmo es el 10% de todo lo que pasa por nuestras manos. Es decir, todo lo que pasa, dice la palabra, ¿no? Ahorita lo vamos a leer. Es decir, de la quincena, del aguinaldo, de las utilidades, de la prima vacacional, de todo lo que pasa por nuestras manos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, esto ya queda entendido para mí, para mi familia, queda muy, muy entendido. Y lo hacemos, y lo hacemos.
Sí, pero lo estoy diciendo porque me sorprendió la semana pasada. Recibí un diezmo, y así lo digo. Y supe que ese diezmo no era un diezmo normal, era un diezmo de aguinaldo que no había recibido hasta esta fecha. Y yo me quedé sorprendido, honestamente me quedé sorprendido. Pero más fue mi sorpresa que me entero que no había terminado la semana y esta persona que hizo este diezmo, no sé si fue diezmo o fue más allá, la verdad no sé, pero esta persona que hizo este diezmo antes de que terminara la semana recibió ¿cómo se le llama? Un aumento, recibió un aumento antes de que terminara la semana. Y ahora te puedo decir que esta persona no lo hizo por el aumento, no lo hizo por hacerlo, no, lo hizo porque tiene el entendimiento y porque ama a Dios. Y en menos de una semana recibe un aumento. ¡Wow! O sea, me quedé perplejo, dije, Señor. O sea, perplejo porque sabemos que cada maravilla que hace Dios, cada vez que Dios responde a una necesidad, cada vez que Dios hace, incluso sin que tú se lo pidas, es porque tú le amas y porque estás haciendo lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y entonces no necesitas pedirle nada. Cuando tú haces lo que Dios te pide que hagas, ¿qué crees? Que ni siquiera necesitas pedirle nada a Dios. Dios te da lo que tú necesitas porque conoce tu corazón y conoce tus necesidades. Y a veces perdemos de vista eso. A veces perdemos de vista eso. Entonces yo sí me quedé sorprendido y yo sé que en esa persona pues Dios le ha abierto puertas anchas, amplias, espaciosas y le va a seguir abriendo y bueno, nos lo demostró en esa semana. Wow, me quedé perplejo, me quedé pensando y agradecido con Dios y diciendo Dios, tú eres fiel. Tú eres fiel. ¿Sí? Somos fieles nosotros, pero tú eres fiel y permaneces fiel a tu palabra. Fiel a tu palabra. Dice Levítico 27, 30 al 33. Sí. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio, en cambio serán cosas sagradas y no podrán ser rescatadas. Voy a leerlo en la NTV, vean lo que dice. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. O sea, el diezmo es santo para el Señor. Si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. Cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños, sepáralo. Es santo para el Señor. No podrás ser exigente entre animales buenos y malos, y no podrás sustituir uno por otro. Pero si intercambias un animal por otro, tanto el primer animal como el sustituto serán considerados santos, y no podrás comprarlos de nuevo. O sea, los diezmos y las ofrendas son santos para Dios. Son santos para Dios. ¿Sí? Cuando tengamos en cuenta esto, cuando lo tomemos en cuenta, vas a ir a otro nivel. Vas a ir a otro nivel. O sea, hace algún tiempo, repito, vimos nosotros que la semilla realmente no es el diezmo. Las semillas son las ofrendas. El diezmo es como para regresar. Bueno, lo decimos, le regresamos. No le damos a Dios, le regresamos lo que es de Dios. Y simplemente con eso ya no recibes maldición porque le estás regresando a Dios lo que es de Dios. Pero cuando tú das una ofrenda, estás sembrando. O sea, cuando tú das una ofrenda, haces una siembra, vas a cosechar lo que siembras. Si tú ofrendas, eso es lo que vas a cosechar. El diezmo es como si fuera el riego de esa ofrenda, de esa ofrenda que tú diste. Y cuando tú riegas la ofrenda, la cosecha es múltiple, ¿sí? Entonces, regularmente han visto que nosotros damos dos sobres. Es por eso, porque en uno va la ofrenda y en el otro va el diezmo. El diezmo. Y yo le repito, la verdad es que mi esposa sí me ha dejado así, que a veces dice, es que da todo. No solamente eso, da todo. Digo, a mí Dios me lo ha pedido a veces todo.
Y no es continuamente, pero les aseguro que si me lo vuelve a pedir todo, yo lo doy todo. Y si me lo dice, y me lo ha dicho varias veces, y varias veces he tenido que vender autos. Una vez vendí un auto y no era de Dios, ¿sí? Pero aún así hubo bendición. Pero aún así hubo bendición, ¿sí? Y he vendido autos para darle a Dios. He vendido autos, me he quedado sin auto, le hemos dado a Dios varias veces, ¿sí? Una vez vendimos un auto nuevo y compramos uno viejito. Sí, como que la 10ª parte costaba del auto nuevo, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Porque lo entendimos, pero hemos visto la mano de Dios en muchas áreas de nuestras vidas, en muchas áreas. No solamente en la económica, no solamente en la financiera, sino en la salud, ¿sí? En muchas áreas de nuestras vidas, en los prodigios, en los milagros, ¿sí? Dios ha manifestado sus milagros, ha manifestado su gloria a través de nuestras vidas, y creemos que una de las cosas que tenemos que hacer es eso, ser fieles. En esa semana alguien me hizo una llamada y me dice: hermano, ¿por qué no ha predicado de lo que Dios le ha dado a usted? Y sí me dejó así, wow. ¿Cómo? ¿Qué me ha dado? Sí, ¿sabe bien lo que he dado? Le digo: sí, sí sé lo que Dios me ha dado. O sea, usted le ha dado a Dios un don de prodigios y milagros. ¿Y por qué no ha hablado? ¿Por qué no ha predicado? ¿Por qué no ha desatado eso? Y sabemos que ese don Dios lo da, Dios lo reparte, Dios lo da, pero también lo da por la fidelidad. Por la fidelidad. Si no eres fiel, Dios no puede confiarte lo que Él tiene para tu vida, porque lo vas a echar a perder. Porque lo vas a echar a perder. ¿Sí? Entonces dice Malaquías 3, del 6 al 12. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues nosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando sobre diezmos y ofrendas. Cuando no ofrendamos, cuando no diezmamos, robamos a Dios. Y únicamente estamos acarreando maldición para nuestras vidas. No hay más. No hay más. La ofrenda es todo aquello que das extra del diezmo. La ofrenda es todo aquello que le das al que está necesitado en la calle, al que está en la cárcel, y vas y lo visitas. Esa es una ofrenda también. Y eso a Dios le agrada. A que vas y visitas que está enfermo y que lo visitas en el hospital, a Dios le agrada. El esfuerzo que haces por ir a ver a estas personas, por ir a ayudarles, a llevarle a por una torta a los que están allí en el hospital, a Dios le agrada. Es una ofrenda también. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué dice? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la flí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero vean lo que sigue, eso es impactante también. Reprenderé también por vosotros. Si hacemos esto, Dios va a reprender al devorador. ¿Sí? El devorador dice: y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios va a reprender al devorador. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, y voy a ser honesto, y por eso les digo, lo vivimos. Cuando en algún momento que no diezmábamos, de pronto nos enfermábamos. Y todo lo que no diezmábamos, o pasaban otras cosas, y todo lo que no diezmábamos, se iba a pagar doctor, y a lo mejor hasta mecánico, y a lo mejor hasta otra cuestión. Y se iba más de lo que teníamos que haber gastado. ¿Por qué? Porque estábamos abriendo una puerta, estábamos dejando abierta una puerta al devorador. El devorador nos estaba robando. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos permitiendo que la maldición entrara a nuestras vidas. ¿Sí? Entonces ahora necesitamos no robar a Dios, dar a Dios lo que es de Dios. Y
y vamos a crecer en Dios, ¿no? Vamos a crecer, vamos a plantar semillas, vamos a crecer en Dios. Hermano, si tú plantas semillas, si tú das diezmos y ofrendas, y ahora te voy a decir algo, si Dios te hace rico, que es, cuando tú haces eso, vuelvo a repetirte, todo le pertenece a Dios, tú le perteneces a Dios, cuanto más lo que tienes. Y cuando Dios te enriquece, no es para envanecerte o para decir ahora yo puedo todo. No, no. Entiende que todo le pertenece a Dios. Y Dios hace crecer el reino en esa tierra con economía. Sí. O sea que no te envanezcas, porque sí ha habido personas que han llegado a tener, porque Dios los ha enriquecido, porque han aplicado este principio, pero se han envanecido, han caído en la avaricia. Y eso no es correcto. No es correcto. Tenemos que ser liberales para con Dios, con todo nuestro amor para Dios con todo nuestro amor. ¿Sí? Entonces, decíamos, Dios va a provocar que se abran los cielos, que se abran las ventanas de los cielos, ¿sí? Y que haya lluvia de bendición en nuestras semillas que sembremos, ¿sí? Había un hombre musulmán muy coco, ¿no? Y estudió mucho y se hizo empresario, tenía mucho dinero, pero no conocía de Dios. Cuando conoce de Dios, dice, le doy todo a Dios menos mi dinero, ¿no? Entonces entraba a la iglesia y agarraba, dice su cartera, él lo dice en su testimonio, agarraba mi cartera, no quería que nada, pero cuando veía que todos se levantaban a dar, dice, ¡ay! Está bien, tengo que dar, porque pues, ¿cómo voy a quedar yo, un empresario que no da? No es posible. Entonces veía y discretamente veía en mi cartera el billete más pequeñito, sacaba el billete más pequeñito para que no dijeran que no daba y lo echaba al alfolí. O sea, entonces, así pasé por un tiempo, por un buen tiempo, pero había algo en su corazón que Dios lo había atrapado y amaba a Dios de verdad. Y un día se mete con Dios y le dice, Señor, te amo y quiero más de ti. Y metiéndose en oración, y que dice Dios, ok, quieres más de mí, pero ¿qué estás haciendo con tu dinero? Señor, ¿qué tiene que ver el dinero contigo, no? Todo. Si no me entregas también tu economía, no me estás entregando nada, porque estás teniendo amor, más amor por tu economía que por mí, porque mi reino se extiende en la tierra con economía. Así que amas más tu dinero que a mí. Señor, yo no lo entiendo, y si tú me lo demuestras que es para ti, yo estoy dispuesto a darte el diezmo y la ofrenda y ir más allá, pero si no, Señor, yo no quiero dar nada, ¿no? Porque todos los pastores dicen eso del diezmo y la ofrenda, y luego comenta ahí, ¿no? Que dice, en esa semana, en ese mes gané $112,000, creo, en ese momento. Entonces tengo que dar como $12,000. Sí, es muchísimo dinero. No voy a dar eso, a menos que me lo demuestres. Está bien, escudriña mi palabra. Y empieza a leer la palabra, y justamente se va sobre los pasajes que acabamos de leer. Y empieza a leer y empieza a entender ese, Señor, perdóname. Sí te he estado robando por mucho tiempo, pero no más. No te voy a robar más. Nunca más te vuelvo a robar. Y empezó él a darle a Dios. Le dio mucha economía, pero no solamente le dio el 10%, le dio más allá. Este hombre dice que le estaba dando hasta el 30, el 40%. ¿Sí? Entonces, Dios reprende a su pueblo diciendo, vuélvete a mí. ¿En qué hemos de volvernos a ti? En tus diezmos y ofrendas. Vuélvete a mí. ¿Sí? ¿En qué tenemos que volvernos a Dios? ¿En qué tenemos que acercarnos a Dios? Tenemos que acercarnos en Dios, yo creo que en muchas cosas. ¿Sí? Dios le dijo a este hombre, acércate a mí, obedece mi palabra, da el primer paso y obedece mi palabra. Y cuando tú obedeces mi palabra, entonces yo me voy a acercar a ti. ¿Sí? ¿Cómo podemos acercarnos más a Dios? Leyendo más la Biblia, orando más, adorando más, asistiendo a la iglesia, no dejando de asistir. Pero también saber que la economía es de Dios y que cuando esta alabanza que tocaron al final, wow, es impactante. Dame todo lo que me quieras dar, pero cuando tú me lo pidas, te lo voy a devolver. Y a veces le decimos, Señor, dame todo lo que me quieras dar y un poquito más, y cuando me lo pidas, no te voy a devolver nada, Señor. La alabanza es impactante, si se fijan. La alabanza es impactante, dice, dame todo lo que me quieras dar, pero cuando tú me lo pidas, estoy dispuesto
a devolvértelo, a regresártelo. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento de lo que tenemos, Él nos lo da. Y cuando Él nos lo pida, tenemos que dárselo. Pero ¿qué crees? Cuando hacemos eso, aún sabe Dios que eres más confiable y las puertas se van a abrir más amplias y más anchas para ti. ¿Sí? Entonces Dios le dijo a este hombre que una de las cosas que más se interponía entre él y Dios precisamente era el dinero, ¿sí? Y que sin saberlo pues había estado robando los diezmos y las ofrendas. Ese hombre se arrodilló delante de Dios y decidió que nunca más le robaría a Dios, ¿sí? Así que tenemos que acercarnos a Dios en todos los sentidos, sí, en lectura de la palabra, sí, en oración y también en nuestra economía ser liberales. Yo sé que algunos de ustedes son liberales, que algunos de nosotros aquí somos liberales, que todos somos liberales, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, Dios no quiere una parte de nosotros, Dios nos quiere completos a nosotros, completos, ¿sí? Entonces cuando nos entregamos completos a Dios, salimos de la maldición de la pobreza. Esa maldición no tiene que existir como hijos de Dios, somos hijos del Rey, ¿sí? Malaquías 3:9 dice: malditos sois con maldición porque me habéis robado. O sea, hay una maldición a los que han robado a Dios, ¿sí? Entonces la pobreza viene cuando no hay una fidelidad con los diezmos y ofrendas. Y si vemos a cristianos que están de esta forma, tal vez es que han robado a Dios, ¿sí? Entonces muchos claman a Dios por dinero o un mejor trabajo o una mejor remuneración. Y Dios quiere bendecirte, pero dice: no puedo bendecirte porque estás viviendo bajo una maldición. ¿Cómo te bendigo? Sal de esa maldición. Sal de esta maldición para bendecirte. Porque si no, mis bendiciones no te van a alcanzar. Necesitas salir de la maldición en que estás. Estás bajo una maldición porque has estado robando. O sea, tenemos una maldición cuando robamos a alguien. Imagínense robar a Dios. Imagínense robar a Dios. Entonces, Dios no maldice a nadie. La gente cosecha el fruto de sus propias acciones, ya sean maldiciones o bendiciones, porque está escrito y porque hay leyes espirituales. Hay leyes espirituales. Entonces, repito, robarle a Dios robarle a alguien trae consecuencias. Imagínense robarle a Dios, ¿sí? Y hay muchos cristianos que se colocan bajo la maldición de la pobreza. ¿Al qué? Al descuidar sus diezmos y ofrendas, ¿sí? Entonces, muchos de ellos piensan que Dios los quiere tener pobres, pero realmente lo que están haciendo, están experimentando una ley que gobierna. Se están maldiciendo a sí mismos y robando a Dios, ¿sí? Pero Dios nos ama tanto a todos, que quiere que prosperemos y en su misericordia provee nuestra salida de la pobreza y escasez. Dice Malaquías 3:10: lleva tus ofrendas y diezmos al alfolí, ¿sí? Y es la única vez que Dios dice: adelante, échale un vistazo, pruébame, lleva todos tus diezmos y ofrendas al alfolí y verás si no derramo bendiciones a que sobre y abunde. Hay hombres hay una mujer que hizo una prueba, dice: estoy hasta el cuello y todo lo que gano en este mes no me alcanza para pagar, así que Señor, yo te voy a probar. Yo doy mi diezmo, y no solamente el diezmo, doy mi ofrenda, y empezó a hacerlo. Y ese mes dice: yo no voy a salir, pero yo voy a cumplir con Dios. En el último día del mes, cuando tenía que hacer todos los pagos que no completaba porque ya había estado dando diezmos y ofrendas, que la llama el jefe y que le dice: te quiero ascender. Estaba ganando 1,000. Te quiero ascender a un puesto donde vas a ganar 10,000 a partir de ya. ¿Aceptas o no aceptas? Ella sabía que era de Dios. Y dijo: Señor, abriste las puertas de una manera increíble. 10 veces más de lo que estaba ganando en esos momentos. ¿Sí? Hubo otro hombre que probó a Dios. Y ese hombre es un maestro y vive. Y es un maestro. Y probó a Dios y dice: yo no lo voy a probar a Dios por un mes, yo lo voy a probar por 3 meses. Yo voy a dar diezmos y ofrendas. Este hombre probó a Dios. Total que este hombre dice que cuando él empezó a dar, daba una cantidad que ahorita, después de esos 3 meses, empezó a dar, creo que 4 o 5 veces más de diezmo, porque Dios lo bendijo mucho más en esos 3 meses.
al término de esos 3 meses. Ahorita dice que está dando, de lo que empezó a dar diezmos, no recuerdo si 40 veces o 60 veces más de diezmo por lo que Dios le ha bendecido. Y es un maestro. Cualquier área en donde tú estés, cualquier área en donde tú estés, si tú le crees a Dios y practicas las leyes espirituales de Dios, cualquier área Dios te va a bendecir. No importa en qué área estés, no importa, ¿sí? No importa. Entonces, ¿qué es un diezmo? Un diezmo significa la 10ª parte de todos tus ingresos. No el billete más pequeño o más grande en tu cartera, es una 10ª parte. Tampoco es una 10ª parte de tus ingresos. Y eso lo teníamos bien en cuenta y creo que por lo menos yo sí hasta le dije, Señor, perdóname, lo he dejado de hacer en ese sentido. ¿Por qué? Porque simplemente yo ya estaba dando nada más diezmos. O sea, diezmos y ofrendas. Pero ¿a qué me refiero que nada más diezmos? Me refiero a que no estaba dando lo primero y lo mejor. A eso me refiero. Que agarraba y gastaba y después sacaba el diezmo. Y Dios me reprendió en estos días. Dice, no, es lo primero. O sea, primero dale a Dios. Que sí, Señor, está bien. Antes de hacer un gasto, aparto diezmo y ofrenda. Y después ya cumplo con lo que tenga que cumplir. Pero primero cumplo con mi Dios. Es algo que Dios me reprendió, algo así, ¿sí? Y eso me reprendió. Me reprendió increíblemente, no solamente de esa manera, hermanos. Está aquí el alfolí. Lo tenemos guardado. Y esa vez sí sentí que estaba temblando. Ya hasta me estoy adelantando. ¿Pero por qué? Todavía no tenía esta palabra de que los diezmos y las ofrendas, bueno, lo sabía, pero se nos olvida, son santos para Dios. Y se me ocurre poner una playera encima del alfolí. Y que me dice mi esposa, ¿por qué pones tu playera encima del alfolí? Eso no está bien, no es correcto. Y cuando me dijo eso, no sentí que me lo hubiera hecho mi esposa. Sentí que era una reprensión de Dios. Sentí que hasta empecé a temblar por dentro. Sentí feo, no le respondí nada. Me quedé callado, se salió mi esposa, yo tranquilamente fui, quité mi playera, la limpié, lo tapé y dije, Señor, perdóname. Me hablaste a través de mi esposa. Mi esposa no le había dicho, hasta ahorita lo está escuchando. Hasta ahorita lo está escuchando. Pero ella no supo lo que yo sentí. Sentí que estaba temblando todo mi cuerpo, todo mi ser. Señor, perdóname. Porque hay cosas que para ti son santas y para nosotros lo tomamos como común, como nada. Dije, Señor, perdóname, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, las primicias. La NTV dice, honra al Señor con tus riquezas. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. O sea, con lo mejor, no lo peor, ¿sí? O sea, ¿por qué lo decíamos? Porque a veces lo tomamos así, es un diezmo, es una ofrenda, no importa, hasta arrugamos el billetito, ¿no? Y lo echamos y se va. Pero no lo estás dando como para Dios, lo estás dando como para el hombre. Hazlo como para Dios, todo lo que haces, hazlo como para Dios. Si pagas demasiado en diezmos, solo significa que vas a tener una gran cosecha, una cosecha mayor por fe, si lo haces con fe, ¿sí? Entonces, no puedes perder, si decides dar más, no puedes perder más. No puedes perder, ¿sí? Y Dios no solo abre las ventanas de bendiciones financieras, sino que recibimos bendiciones adicionales al diezmar fielmente. Y lo hemos vivido, lo hemos visto. Lo decía hace rato. ¿Cuáles son las ventanas adicionales? A veces anhelamos que nuestros hijos estén bien o que salgan de una. Y a veces, por misericordia a ti, tu hijo le va bien, a tu hijo, a tu familiar, al que necesita. Por misericordia, ¿sí? Entonces, Dios, vuelve a decir, reprende por nosotros al devorador en las áreas que se requieren. Dice Malaquías 3:11 en la NTV, tus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, si de pronto nos enfermamos y al mismo tiempo se descompone el coche, la lavadora, no sé, debemos analizar si no estamos en una maldición. Debemos analizar si no estamos en una maldición. Si eres fiel con tus diezmos y ofrendas, Dios se mueve a tu favor y Él mismo le va a decir al devorador que retrocede y que te deje en paz. Pero a veces, si nosotros estamos bajo la maldición, le estamos robando a Dios ese placer de defenderte.
Porque si tú le cumples a Dios, si tú estás con Dios de acuerdo a su palabra, Dios se complace en defenderte. Dios se va a complacer en defenderte. Va a ser un placer para él. Dice, aquí estoy, hijo mío, aquí estoy, hija mía. Es un placer defenderte. Quita tus manos de Marisela en el nombre de Jesús. Y Dios te va a defender. 1 Corintios 10:26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Sí? Entonces todo lo que tenemos y somos es del Señor. 1 Corintios 10:26. Levítico 27:30 dice, lo leímos al principio, Levítico 27:30. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Entonces, Dios estima tanto el diezmo que lo llama santo. Tanto estima que lo llama santo. Entonces decíamos, cuando entregamos, este hombre decía que aprendió tanto acerca del diezmo que incluso hasta hacía reverencia cuando venía a entregar su diezmo y su ofrenda, ¿no? Entonces usted puede discutir conmigo o con cualquier otro pastor y puede discutir lo que es acerca del diezmo, pero no puede discutir con la palabra, no puede discutir con la palabra de Dios. Hebreos 7:8 dice, Hebreos 7:8, ahora vamos a verlo en la Reina Valera. Si aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Pues perfecto, está bien. Sí, no es la Reina Valera, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues que es la Spanish Blue Red. Ok, y aquí los hombres mortales toman los diezmos, más allí aquel del cual está dado testimonio que vive. Entonces podemos darnos cuenta que Jesús vive y que como sumo sacerdote recibe nuestros diezmos y ofrenda y los presenta al Padre. Pero muchas de las veces entra al trono con las manos vacías. ¿Por qué? Porque no recibe ni diezmos ni ofrendas. Y Dios considera, vuelvo a repetir, el diezmo santo. Y también lo considera como una forma de adoración. Deuteronomio 26:10. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. ¿Sí? Entonces, es algo muy tremendo lo que dice aquí. Nos dice, acto seguido pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. O sea, en reverencia, ¿sí? En adoración a Dios. Esto pues nos deja claro que no debemos juzgar con el diezmo y obedecer y traer las primicias, reconociendo que Dios es nuestra fuente y Él es el que nos da todo. Cuando lo haces así, cuando traes tus diezmos y ofrendas a la iglesia y lo entregas ante el Señor, lo haces como adoración a Él. Si tú estás viviendo en pobreza o en carencias, hoy te pido perdón, porque tal vez no he hablado bien y claro acerca de la bendición que puede desatarse a través del diezmo y de la ofrenda. Y te pido perdón porque sí, siempre lo he sabido. Desde hace mucho tiempo para acá. Yo he sabido que el diezmo y la ofrenda desatan bendición de Dios y que el no entregarlos desata maldición sobre las vidas. Y si no lo había dicho, te pido perdón por no haberlo hecho y por haber evitado que tú hicieras lo correcto delante de Dios y que haber evitado que las puertas y las ventanas de los cielos se abrieran sobre tu vida. Hoy te pido perdón. Sí. También hoy te digo que tú y yo tenemos que elegir vivir bajo las maldiciones del enemigo o en las bendiciones de Dios. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Dios, ni Dios ni un servidor nos va a obligar jamás a entregar el diezmo, aunque a Dios le pertenezca. Si no queremos diezmar, no tenemos que hacerlo. El diezmo, en primer lugar, es por amor a Dios. Es por amor a Dios. El diezmo y la ofrenda es por amor a Dios. Y sabiéndolo, que cuando tú lo haces, Dios desata bendiciones sobre tu vida. Dios no te va a obligar, jamás.
Si tomamos decisiones incorrectas como elegir no diezmar, nos hace vivir bajo la maldición de la que Cristo ya nos ha redimido. Dios no quiere que sufras carencias. Dios no bendice a unos sí y a otros no. O a otros los deja en la ruina. ¿Sí? De cierta manera, cada quien elige vivir en carencia. No dejes que el enemigo te siga robando tu cosecha. Si has sido infiel al diezmar, Dios provee el perdón a través de la sangre de su Hijo Jesús. Primero de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces, Dios es tan bueno que si te arrepientes, Él borrará todas las veces que robaste el diezmo. Y Él va a abrir las ventanas de los cielos para bendecirte. ¿Sí? Si estamos cansados de vivir bajo la maldición de la pobreza, este es un momento para quitarse las cadenas de la esclavitud y de la pobreza financiera. Vamos a prepararnos para recibir un avance, no solo en lo espiritual, sino en lo físico, porque lo espiritual viene a lo físico y lo físico a lo espiritual. Acerca de lo que te he hablado, siempre he recomendado un libro, pero hoy te voy a recomendar ese mismo libro y uno más. El libro de Wynne Myers, Viviendo más allá de lo posible. Y un libro se llama El millonario que creyó en el diezmo. ¿Sí? De M. Marín. ¿Sí? Aquí yo diría, debería llamarse Los Millonarios, ¿no? Porque, bueno, uno de los millonarios de que habla este libro es William Colgate. William Colgate fue un hombre que no tenía ni para comerse un taco, una tortilla. No tenía nada. Y él empezó a trabajar vendiendo, no recuerdo qué vendía, pero vendiendo cositas en la calle. Y un día por accidente entra a una iglesia, y cuando entra a una iglesia escucha lo que acabamos de decir de Malaquías 3, 9 y 10. Lo escuchó y dijo, yo he estado robando a Dios y no lo sabía ni por enterado. Yo a partir de hoy empiezo a diezmar, y aunque él no conocía, escuchó, y Dios lo adargulló y él empezó a dar diezmo. Y William Colgate se hizo multimillonario, de la marca Colgate, todos lo conocemos, ¿sí? Multimillonario. Y es uno de los hombres que alguna vez les dije por ahí atrás, es uno de los hombres que vivió con el 10%, porque él decidió dar el 90% por la gran bendición que Dios le dio a su vida. ¿Sí? Él podía vivir perfectamente sin restricciones con el 10%, y todo lo demás lo daba para la obra de Dios, porque él vivía con el 10%, le sobraba para dar y compartir por la gran bendición que Dios había puesto sobre su vida. Así fue William Colgate. Este libro habla de varios millonarios, por eso no debería llamarse el millonario que creyó en el diezmo, sino los millonarios, pero así se llama, el millonario que creyó en el diezmo. ¿Sí? ¿Por qué no repiten conmigo o repetimos todos y le pedimos perdón a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por las veces que te hemos robado, que no hemos diezmado ni ofrendado. Ahora entiendo la importancia del diezmo y elijo creer en este día los principios del reino y no en las mentiras del enemigo. Señor, sé que mi diezmo para ti es santo, y por eso quiero a partir de hoy adorarte con las primicias de mis diezmos y ofrendas. Y como soy fiel en devolverte lo que te pertenece, yo sé que serás fiel en abrirme las ventanas de los cielos. Sé que no tengo que vivir bajo la maldición de la pobreza más. Y de acuerdo con tu palabra, tú derramarás lluvia sobre mi semilla y multiplicarás una cosecha tan grande que no tendré suficiente espacio para recibirla. Gracias, Señor, por esa cosecha. La recibo por fe en el nombre de Jesús. Amén.
Yo sé que Dios, a través de la obediencia, de nuestra obediencia, Dios va a derramar bendiciones hasta que sobre y abunde sobre nuestra vida financiera. Señor, tú eres fiel y tu palabra es verdadera. Creemos en ti y esperamos tu bendición abundante en cada una de nuestras vidas, de aquellos fieles, Padre. Y te doy gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.